Tal hermanos? Buen día, soy su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, vamos entrando de lleno en este tiempo ordinario después de haber terminado Pascua y de haber empezado, pero con dos fiestas importantes como Pentecostés, la Trinidad y luego Corpus Christi. Pues bueno, hoy es propiamente un domingo de tiempo ordinario, el 10º domingo. 6 de junio del año del 2021. Y como hemos dicho, no por llamarse ordinario quiere decir que sea menos importante que los demás. Los dos tiempos fuertes que tenemos, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua, pues son fuertes porque todo ese tiempo se dedica a ver una etapa especial importante en la vida de Jesús, como es su nacimiento y lo que es pasión, muerte y resurrección. Pero en el tiempo ordinario se sigue meditando la vida de Jesús, todo lo que él hizo durante su estancia entre nosotros. Entonces, y como vamos a ver hoy, es muy, muy importante la enseñanza que nos trae el día de hoy. Hoy meditaremos Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 15 en la primera lectura. En la segunda, veremos la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, del versículo 13 hasta terminar el capítulo 4 y luego el capítulo 5, versículo 1. Y en el Evangelio vemos a Marcos capítulo 30, 20 al 35. Y pues bueno, en esta primera lectura, el libro del Génesis nos hace ver algo que es muy actual. El mal existe. Todos sabemos, nadie podemos negar la existencia del mal. Basta con que abras el periódico, con que escuches las noticias. Todos los días hay crímenes, todos los días hay robos, todos los días hay evidencia de que el mal sigue existiendo en nuestro mundo. Y aquí el Génesis nos enseña que eso existe desde el principio, desde los orígenes del hombre. Obviamente el mal no es creación de Dios. Dios, como dice, empieza diciendo la oración colecta del día de hoy, dice, Señor Dios, de quien todo bien procede. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace bien. Dios crea a la corte celestial, a los ángeles y a todos los hizo bien. El mal empezó a entrar, es consecuencia de las decisiones que tomamos. Lucifer era un ángel de luz, un ángel igual que los demás, muy bello, pero eso lo llenó de soberbia y quiso competir con Dios, quiso parecerse a Dios o quiso destronar a Dios, y pues de ahí empieza toda la división entre el bien y el mal de esa manera. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer y le dice que no coma de ese fruto porque morirá, se dice que es el fruto del conocimiento del bien y el mal. El hombre no tiene conciencia del mal, no tiene conciencia del pecado. No sabemos en qué momento sucedió lo que narra hoy la escritura. Cuántos años, meses o días pasaron desde el momento de que fueron creados Adán y Eva hasta el momento que sucedió esto. Obviamente vamos a ver la diferencia que hay en ese antes y después. Dice aquí, Dios, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Vemos la primera consecuencia de la influencia del mal, de la entrada del mal en la vida del ser humano. La primera consecuencia es que rompe la relación con Dios. Una relación que antes era armoniosa, que Adán y Eva andaban desnudos y no pasaba nada, era lo más natural para ellos. En el momento que caen en el pecado, en el momento que desobedecen, él se esconde de Dios, rompe esa armonía que estaba con él y tiene ahora sentimientos que no conocía, vergüenza, culpa y temor. Y entonces esa es la primera consecuencia del pecado y que, como vamos a ver ahorita, sigue existiendo el día de hoy. La segunda, no solamente rompe la relación con Dios, rompe la relación entre la humanidad, entre el ser humano, en ese momento representada por Eva. En ese momento representada por Eva. ¿Por qué? Porque dice, respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. O sea, Adán, en lugar de proteger a su mujer, pues le echa la culpa. Ella fue la culpable, ella fue la que me ofreció y comí. Entonces, pues obviamente eso debe haber desconcertado a Eva
y seguramente desde ahí cambió la relación entre ellos dos. La tercera consecuencia es que rompe la relación también del hombre con la naturaleza. En este caso, la naturaleza representada con el reino animal, con la víbora, con la serpiente, que antes de eso era todo armonía entre el hombre y la naturaleza, la entrada del mal, la serpiente utilizada por Luzbel para hacer el mal, ahora tiene sus consecuencias. Dios le dice a la mujer, la mujer le dice, ¿por qué has hecho esto? Y ella dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios le dio a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Entonces se rompe la armonía, ahora una agresión entre el reino animal y el reino y el ser humano. La naturaleza, lo que era antes armonía, ahora hay cosas que no existían como pues los terremotos, los tsunamis, todas las cosas que han sido más consecuencia del mal cuidado que hemos tenido de la naturaleza. Aquí lo importante, mis hermanos, es que el mal entra por una decisión del ser humano y esa decisión tiene consecuencias. Nosotros somos libres de elegir la acción, pero no somos libres de dominar las consecuencias porque esas son naturales. Si obramos mal, va a haber mal para nosotros. Claro, siempre está la misericordia y el amor de Dios presente y siempre está esa esperanza. Porque dice aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Qué significa? Esa lucha entre el bien y el mal. Va a haber enemistad entre el bien y el mal y siempre van a estar en constante discordia. Su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. O sea, el mal siempre va a tratar de estarnos haciendo daño. Satanás y sus ángeles siempre tratarán de dañarnos. Pero dice, su descendencia te aplastará la cabeza. O sea, está dejando ya ahí entrever la victoria del bien sobre el mal. Nosotros, esa es la esperanza de que por mucho mal que hayas hecho, por muy pecador que seas en este momento, tomaste malas decisiones y te dedicaste a robar, te dedicaste a maldecir, te dedicaste a ser infiel, y todo eso ha estado ocasionando y va a ocasionar problemas o consecuencias en tu vida. Pero siempre estás en el momento de tomar una decisión correcta y regresar al bien. Esa es la ventaja, esa es la importancia de este tiempo de misericordia en el que estamos. Las decisiones son de nosotros. Dios nos da, cuando Dios les dijo que no coman de ese fruto, les dijo que iban a morir. Y Dios en su misericordia nos permite vivir y nos permite que vivamos esa lucha contra el mal, pero siempre dándonos la fortaleza para ser nosotros vencedores. El problema es que la elección y la decisión es de nosotros. Aquí dice que se escondía Adán de Dios. Imagínense un hombre cuando es infiel y saliendo del trabajo se va con una mujer, y cuando llega a su casa la mujer lo recibe con mucho amor. ¿Qué es lo que hace normalmente el hombre? Agacha la cabeza, le saca la vuelta, no quiere verla a los ojos. Por eso la mujer es muy inteligente, muy perceptiva. Se va dando cuenta de esos detalles que el hombre no tenía, y entonces, mientras el hombre no tome la decisión de terminar con eso antes de echar a perder su matrimonio, un día la mujer se va a dar cuenta, va a tomar una decisión y luego empiezan los lamentos. ¿Por qué perdí mi familia por una aventura? Entonces, el mal existe, el mal se mete en nuestra vida, pero está en nosotros dejarlo actuar o no dejarlo actuar. De hecho, en el Evangelio nos hace esa presentación de que Jesús expulsaba demonios. Jesús siempre ha sido vencedor cuando se enfrentaba al mal. El mismo demonio les decía, ¿qué quieres tú de nosotros? Sé que eres el santo de Dios. Nos reconocían como Dios y le decían, si nos vas a expulsar de esta persona, déjanos entrar en esa piara de cerdos. O sea, el mal siempre es inferior al bien. Nunca va a poder vencer el mal a Jesús. Y eso lo hizo en vida, y eso lo sigue haciendo a través de nosotros si caminamos y enfrentamos el mal de la mano de Él. Pero cuando nosotros queremos vencer el mal con nuestras propias fuerzas, ahí es donde entran los problemas. Ahí es donde el pecado rebasa nuestras fuerzas, porque el pecado tiene un sabor bonito, tiene un sabor agradable para nosotros. Y aquí lo importante en el Evangelio, hay dos temas. Por un lado, el pecado que no es perdonado. Dice Jesús, se puede perdonar cualquier pecado contra el Hijo del Hombre o contra lo que sea, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no se perdona.
¿Y qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues imagínense, aquí Jesús expulsaba demonios y los escribas decían, está poseído por el espíritu de Satanás y por eso puede expulsar demonios. Jesús decía, ¿cómo Satanás va a permitir eso? Está dividiéndose a sí mismo. Y este es un gran pecado, mis hermanos, porque recordemos que en el bautismo de Jesús dice que el Espíritu Santo bajó y se posó sobre él. Y nosotros también cuando somos bautizados, el Espíritu Santo entra en nosotros. En aquel tiempo que había tantas posesiones demoníacas, la manera como se daban cuenta que una persona estaba poseída por el demonio era por las acciones, por los gestos exteriores que hacía la persona. Eso se tenía que ver, expresar en conductas. Entonces nosotros pues, somos poseídos por el Espíritu Santo, porque si un poseído demoníaco es porque un espíritu malo entra en él, pues nosotros en el bautismo el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces somos poseídos por el Espíritu Santo. A veces se le da esa connotación negativa a la posesión, pero si vemos esa definición de que un poseído es en el que entra un espíritu maligno en él, pues en este caso un espíritu benigno ha entrado en nosotros. El problema es que en nosotros muchas veces no se nota. Debería de notarse en nuestro comportamiento que el Espíritu Santo está en nosotros y entonces levantarnos de las caídas y entonces luchar contra el mal y entonces tratar de actuar siempre bien, pero no se lo nota. Por eso San Pablo dice, hay una fuerza en mí que me lleva a hacer lo que no quiero y me impide hacer lo que sí quiero. Tenemos que ser conscientes nosotros de esa diferencia que hay y que el enemigo es un enemigo fuerte, por tanto así que se atrevió a enfrentar a Dios, pero no es tan fuerte como Dios. Si nosotros enfrentamos al mal de la mano de Dios, nosotros por supuesto que vamos a salir vencedores. Y el segundo punto que trata el Evangelio habla de la familia que Jesús viene a hacer aquí. Le dicen, te busca tu madre y tus hermanos. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son el que cumple la voluntad, el que conoce la voluntad de Dios y la pone en práctica. Y no es que Jesús esté demeritando los lazos de sangre, por supuesto que son importantes, pero Jesús dice los lazos de sangre son inferiores a los lazos de fe. Porque cuántas familias no vemos unidos, cuántos Caínes no vemos que entre hermanos se pelean, cuántos incluso atacan a sus propios padres. Entonces, aquí Jesús dice, tenemos la verdadera parentesco, que es lo que decían en días pasados cuando le presentaban la ley del levirato, una mujer que se casa con 7 hombres y no tiene descendencia, cuando muere, ¿con quién se va a juntar en el cielo? ¿Quién va a ser su esposo? Y este pasaje nos puede ayudar a entender, porque Jesús les dice, ustedes no entienden, en el cielo no existirá esa relación de parentesco porque seremos como los ángeles. Y no es que nos convirtamos en ángel, cuando alguien muere y decimos, es que Dios necesitaba un ángel en el cielo, y es que ahora tienes un ángel que te cuida. No, mis hermanos, no nos convertimos en ángeles porque los ángeles fueron hechos sin cuerpo. Nosotros vamos a resucitar con el mismo cuerpo que tenemos, pero con unas características diferentes, ya sin el limitante de tiempo en espacio, ya sin enfermedades, ya sin muerte. Por eso allá no es necesario, aquí tenemos el rol de padre porque tenemos que dirigir y orientar a nuestros hijos, tenemos que educarlos, tenemos que corregirlos. En el cielo ya no es necesario eso, porque todos vamos a estar alineados con Dios, con ese mismo amor, con ese mismo espíritu de fraternidad, y no es necesario. Lo mismo, la mamá era necesaria porque aquí engendra hijos y allá ya no es necesario, allá ya no vamos a ver mujeres embarazadas porque ya nadie va a morir en el cielo. Entonces a eso se refiere Jesús, que el parentesco va a ser diferente. Yo ya no voy a necesitar llevar una relación como con mi esposa como la que llevamos ahorita porque vamos a ser como unos grandes hermanos. El amor que vamos a sentirnos entre nosotros es un amor libre de erotismo, es un amor libre de discordias, de celos, es un amor puro. A eso se refiere el Señor. Por eso nos insiste que desde ahorita no es que, como repito, no es que descartemos o hagamos menos las relaciones parentales de sangre. Obviamente mi padre, mis hermanas, todos ellos son gentes que amo y que forman parte importante en mi vida, pero las debo amar con esa sensación de que un día vamos a estar en el cielo teniendo una relación diferente y ahora debo amar a todo el resto de la humanidad como hermanos en Cristo. Porque de esa manera ya no habría guerras, ya no habría discordias. Y bueno, mis hermanos, estas lecturas ya está un poquito avanzado el tiempo, pero
las tres lecturas están muy ricas. Miren, he querido dejar esta segunda lectura para el final porque esta lectura se lee en las exequias, en los velorios. Si me estás viendo tú que has perdido un ser querido recientemente o en este momento o hace tiempo, esta lectura nos da mucha luz para eso, porque les dice San Pablo, nosotros tenemos que poner la mirada en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y temporal. Nosotros, dice, este cuerpo en el que habitamos se va deteriorando, se va desgastando, pero no nos acobardamos, dice, porque sé que la morada que Dios nos ha construido en el cielo, no con manos humanas, esa es eterna y esa es para siempre y esa es a donde estamos destinados a vivir. Por eso nosotros tenemos que poner la mirada en lo que no se ve. Nosotros como familia, yo les digo en los velorios, por ejemplo, les digo, mira, si a una persona de la calle le digo que pase y que vea el cuerpo que está en el ataúd y le pregunto qué es lo que ve, me va a decir, veo un cuerpo muerto, veo un cadáver. Pero si paso a la mamá, al papá, a la esposa o al familiar de este ser querido, de esta persona que está en la tumba y le digo que qué ve ahí, él no me va a decir veo un cadáver. Si es su hijo y es su mamá la que murió, dice, veo a la mujer que me dio la vida, veo a la mujer que me tuvo en sus entrañas, veo a la mujer que me amamantó, que me cuidó, que me curó las heridas, que me llenó de amor. Si es su papá, va a decir, veo a aquel que me educó, aquel que me corrigió, aquel que fue un modelo para mí. Y entonces van a ver todas aquellas cosas que no son materiales y que no se van a ir con el cuerpo cuando lo cremen o cuando lo entierren. Todas esas cosas, los bellos recuerdos, todo el amor, todo el cariño, todo lo que vivieron juntos, eso no se ve con los ojos, pero lo tienes aquí en tu corazón. Eso no te lo va a quitar nadie, nunca te lo van a quitar. Por eso, en las exequias yo les digo, esa es una gran enseñanza para nosotros en cuanto a la persona que se nos fue. Saber que tener esa conciencia y esa esperanza que lo vamos a seguir sintiendo vivos en nosotros, pero también es una llamada de atención para que los que nos quedamos aquí. Yo cuando hago la oración exequial y les doy la bendición a la familia y les digo, le doy gracias a Dios por el tiempo que les permitió convivir con este hermano, por todos los momentos de amor, por todos los recuerdos que compartieron. Yo digo eso, de repente pasa por mi mente, qué tristeza sería que algunos de los familiares dijeran, pues es que hubo muy pocos de esos momentos. Realmente mi padre se la pasaba en el trabajo o mi padre nunca me peló. Hubo muy pocos recuerdos que tengo. Pues por mucho o por pocos que sean, aférrate a ellos. Aférrate a ellos y hazlos vivos en tu corazón. Pero nosotros los que seguimos aquí con vida, tenemos que alimentar eso en nuestros seres queridos que todavía están. Ama a tus hijos, juega con ellos, llénalos de amor, que cuando tú ya no estés, tengan un recuerdo hermoso de ti en tu mente, que ellos puedan recordarte y sentirte vivo dentro de su corazón. Si eres a la mamá igualmente o a tu esposa, ámala, quiérela, respétala. Que cualquier persona, amigos que vayan a tu velorio, tengan en su mente recuerdos que te conserven vivos en tu corazón. Pero si nos aferramos a lo material, si yo me meto en el trabajo a tener mucho dinero, a darle una enorme casa a mis hijos, a meterlo en escuelas de mucha paga, en darles de las mejores ropas, pero no convivo con él, pues esas cosas materiales van a desaparecer. Y un día tu recuerdo va a desaparecer a lo mejor de su mente. No le vas a dejar armas o herramientas para que él te siga recordando y alimentando tu vida en su corazón. Tú vas a seguir vivo. Esa es una ley natural. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Pero ¿en qué eternidad vas a estar? ¿Y cómo vas a estar presente aquí con tus familiares que se queden? Una disculpa porque este video se hizo un poquito largo, pero era muy importante meditar que si tú, lo de la primera lectura, que si tú estás viviendo en el pecado, si has tomado elecciones malas, estás a tiempo para regresar al Señor, estás a tiempo para arrepentirte, para dejar esa mala vida y empezar una vida nueva caminando de la mano del Señor. Siempre tenemos la decisión de hacerlo. Y el Evangelio nos dice también que por muy grande que sea el pecado, el único pecado, mi hermano, que no se perdona es aquel que no se arrepiente. Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien les perdone los pecados les quedarán perdonados. Si tú dices, yo no me acerco a la confesión porque es un hombre como yo, cuidado, porque estás ofendiendo al Espíritu Santo, porque no es el hombre el que te perdona, es Jesús a través del Espíritu Santo que le dio a él. Y entonces, si llegas a blasfemar en contra del Espíritu Santo, cuidado, porque dice Jesús que ese pecado no se perdona. Pero si simplemente tú le restas mérito,
siempre estás a tiempo de reconocer la presencia del Espíritu Santo, de arrepentirte, porque ese sí, te lo aseguro que el único pecado que nunca se te va a perdonar es aquel del cual tú no te arrepientas y tú no pidas perdón de él. Obviamente, si tú no te arrepientes y no pides perdón, pues no se te va a perdonar. Y en la segunda lectura, lo que decíamos respecto a la muerte, los seres queridos pasan una etapa diferente y lo importante es que nosotros aquí vivamos para que podamos dejar esos recuerdos en el corazón y en la mente de nuestros seres queridos, con los cuales nos sigan manteniendo con vida en su corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, feliz domingo, feliz día en el Señor, cuídate mucho y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.